Hola amigos, bienvenidos también a Seculorum en este domingo 21 ordinario. El Evangelio de hoy sitúa a Jesús y a los discípulos todavía fuera de las fronteras de Israel, en Cesarea de Felipe, al norte de Galilea. Los discípulos acompañan a Jesús y él les dirige una pregunta directa. Habremos de fijarnos bien en su formulación para poder comprender adecuadamente el contraste con la que vendrá después. En esta ocasión pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta la hace al grupo de discípulos, pero se refiere a lo que dicen otros. Fuera de las fronteras de Israel, la pregunta tiene un horizonte amplio, pues puede responderse con lo que se dice sobre él dentro de Israel como en el extranjero. Otro aspecto de la pregunta es acerca de quién se hace. Se plantea en tercera persona. Se pregunta acerca de lo que se dice sobre el Hijo del Hombre. En la literatura bíblica, este personaje era el que traería la justicia de Dios, el que vendría al final de los tiempos a juzgar y a purificar a la humanidad. Hemos de presuponer que la respuesta de los discípulos refleja la realidad de quién es esta figura para la gente. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, nadie por ahí identifica a Jesús con el Hijo del Hombre. Más bien lo identifican con figuras históricas que habrían de volver al final de los tiempos a instaurar la justicia divina. La gente, por tanto, no relaciona a Jesús ni con el final de los tiempos, ni con quien va a realizar la justicia de Dios o la purificación del pecado. Seguidamente, Jesús se dirige al grupo de discípulos y cambia la pregunta. Les dirige una pregunta diferente y directa. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A ellos les pregunta por su identidad. Pedro toma la palabra y lo hace en nombre del grupo. Responde él, pero dice lo que el grupo de discípulos cree. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La de los discípulos es una respuesta creyente. Jesús es para el discípulo el ungido de Dios, el enviado del Padre, el Hijo vivo en el mundo. Jesús apela a la revelación divina como fuente de un conocimiento tal. En la respuesta de los discípulos se manifiesta la acción de Dios en ellos. La pregunta cristológica nos lleva a un acontecimiento eclesiológico. Pedro es ahora declarado como piedra fundacional de la Iglesia. Es la piedra del fundamento frente a la piedra angular que es Cristo. La declaración de Jesús tiene una solemnidad fundacional. La Iglesia es fundada desde la fe en el Jesús enviado del cielo, cimentada sobre la roca, la piedra Pedro. No será derrotada por el poder del infierno, del pecado ni de la muerte. Ella, la Iglesia, se identifica con el propio Jesús, y Jesús resucitado ha vencido el pecado y la muerte. Ya no tienen efecto sobre él. Las llaves del reino de los cielos van unidas al poder de atar y desatar, así en el cielo como en la tierra. La unidad entre Jesús y su Iglesia es total. Ese poder de atar y desatar va referido a todo lo que Jesús les ha enseñado. Se relaciona con el reino, con el contenido de la predicación de Jesús. No es dado ese poder para otros asuntos, ni para todo lo anterior a Jesús. Se da en una mirada hacia adelante desde el momento actual, desde el hoy hacia el futuro. Al final, Jesús es la respuesta a las dos preguntas. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios vivo. El tiempo final de la manifestación de Dios ya ha llegado en Jesús. Será Jesús el juez de la historia. La fe de la Iglesia es cristocéntrica.
no puede sino tener como centro a Jesús y su identidad. La adhesión de fe es la que nos hace pertenecer a su Iglesia. Así, hablando de Cristo, vamos a parar a la Iglesia, lo mismo que hablando de la Iglesia, vamos a parar a Jesucristo. No podemos profundizar en la persona de Jesús si negamos la Iglesia. Lo mismo que no podemos profundizar en la Iglesia si no afirmamos antes nuestra fe en Jesús. Por eso cristología y eclesiología son inseparables. No pueden darse la una sin la otra. No se puede seguir, llamar a Jesús ignorando su comunidad de discípulos. Lo mismo que no se puede pertenecer a ella sin confesar la propia adhesión a la persona de Jesús. Y a propósito de este Evangelio, podemos reflexionar acerca de nuestra fe en Jesús. ¿Es nuestra vida cristocéntrica? ¿Está Jesús en el centro de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos? ¿Quién es realmente Jesús para mí? ¿Y qué lugar ocupa en mi vida? ¿Me siento en comunión con los otros creyentes en Jesús? ¿Tengo un verdadero sentido de pertenencia a la Iglesia? ¿La amo y me implico en su labor? Lo que hago por Jesús y su Iglesia, ¿lo hago con amor, como respuesta a tanto como recibo? Tengo claro que mi fe es eclesiológica y que si no lo es, tampoco es cristológica. Pues con todas estas preguntas me despido hasta la próxima semana. Volvemos a encontrarnos aquí, si Dios quiere, el próximo domingo. Gracias.